En esta ocasión preferimos, el pastor Fernando y yo, no continuar con primero de Crónicas, sino esperarnos para tratar ese libro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener en Crónicas, aunque tiene mucha enseñanza y aplicación, en parte ya lo estuvimos viendo en Primero y Segundo de Reyes. Y más bien, pensamos que era apropiado traer un profeta, varios de los profetas, que estaban justamente predicando mientras estaban el libro de los Reyes y el libro de los Crónicas. O sea, mientras esos hechos se cuentan, el profeta Isaías está en medio de ellos. Particularmente vimos en qué tiempo ministró Isaías, hijo de Amós, en el tiempo de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así que pensamos que va a complementar bastante bien el estudiar el libro de los Reyes, como lo hemos terminado hasta ahora, empezar con algunos profetas y después regresar a Crónicas, en donde algunas cosas nos harán incluso más sentido. Es por eso que ahora vamos a ir de Isaías en adelante. Y en hacer este cambio, no solo es por conveniencia de enseñanza que concuerde lo de Crónicas y Reyes, sino también creemos, hermanos, que este texto va a ser de mucha bendición a la iglesia. Porque los profetas traen un mensaje que para el tiempo que llevamos como iglesia será bastante útil y beneficioso escucharlo. A ver, no es que llevamos 50 o 100 años como iglesia, todavía somos una iglesia joven en ese sentido. Pero el tiempo ha pasado, Dios ha bendecido a esta iglesia de diferentes maneras, Dios sigue bendiciendo a esta iglesia de diferentes maneras, y es tiempo antes de que nos pase. Es tiempo que seamos exhortados a no solo escuchar la palabra de Dios, sino a hacerla y a guardarnos de hipocresía y desobediencia. El profeta Isaías trae un mensaje de trueno. Trae un mensaje de trueno y de esperanza. Y creo que la simple lectura del texto lo demuestra, ¿no es verdad? Trueno y esperanza. Otra vez trueno y otra vez esperanza. Y lo veremos en un momento. Pero déjenme platicarles un poco del contexto que ustedes ya conocen por el libro de los Reyes. Así que puedo ser breve en esta introducción, pues el profeta Isaías está ministrando en un tiempo en donde Israel está empezando a desechar la palabra de Dios. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Israel, hermanos, es la nación elegida a la que Dios, como se nos informa en Deuteronomio y en otros lugares, escogió por puro amor. No había en ellos nada bueno, nada bello. De su pura misericordia los tomó como una gallina cuida a sus polluelos y los trajo hacia Él. Y los bendijo y les dio salvación y les dio estatutos y les dio mandamientos. Y estuvo con ellos. Pero el pueblo, cual Adán, se empezó
a endurecer y a ignorar los mandamientos de Dios. Como vamos a ver más adelante en Isaías, esto se manifestó de al menos 3 maneras. 1, desobediencia activa a los mandamientos de Dios. Empezaron a acumular para sí, y en medio de su pueblo, en medio de su congregación, había necesitados y los ignoraban. Es más, se aprovechaban de ellos como cuando Faraón se aprovechaba de Egipto. Había ambición, soborno, mentiras. Además, había una hipocresía absoluta en la adoración. Se adoraba a Dios, se cumplía con esos mandamientos, pero su corazón estaba lejos. Y en tercer lugar, políticamente dejaron de confiar en Dios y pusieron su esperanza en el brazo del hombre. Se aliaron con los que Dios dijo, no se unan a ellos, yo los voy a proteger. Esa es la situación, ese es el contexto de Isaías. Aquí está un hombre santo viviendo en medio de una comunidad que en su mayoría, si no fuera porque Dios reservó un remanente, la mayoría estaba perdidos, alejados de Dios. Por lo tanto, el mensaje que va a traer Isaías es uno de trueno. Es uno de trueno. Es uno en donde se va a parar en el nombre de Dios y va a advertirles: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Isaías es un libro interesante porque no solo en el camino vamos a ver del pueblo de Israel, también vamos a hablar de naciones extranjeras. Y esto nos va a enseñar que Dios no solo es Dios sobre la iglesia, sino sobre las naciones, y a todas las traerá a juicio. Pero lo interesante es que las mismas amenazas que Dios promete a las naciones paganas son las mismas que traería sobre el pueblo de Israel si no se arrepentían. No es para menos el contenido de Isaías. Hay un pueblo que recibió las bendiciones de Dios, pero poco a poco se ha ido apartando, enfriando, hasta el punto que está viviendo en desobediencia activa a los mandamientos de Dios, hipocresía en la adoración y poniendo su esperanza en otros que no es Dios. Mis hermanos, por eso digo que esto es bueno para nuestra iglesia. ¿Será la condición de algunos entre nosotros que recibieron la bendición del Señor de la salvación? Han recibido bendiciones en su familia, son parte de una iglesia y reciben bendiciones de parte de Dios. Pero ¿será el caso que algunos de estos que han recibido bendiciones se están enfriando en su amor para con Dios? ¿Se están enfriando y activamente están empezando a desobedecer los mandamientos de Dios? Ya no es solo un caí, ahora alevosamente alguien está planeando hacer mal el día de mañana. Sí, sé que mañana al levantarme y hacer mis actividades, si es que quiero prosperar, tengo que mentir y voy a seguir viviendo así, porque esa es la forma de vivir para mí. ¿Será acaso que algunos de entre nosotros está comenzando a vivir así?
desobedeciendo activamente los mandatos de Dios. Y no solo los que tienen que ver en cuanto a los 10 mandamientos, pero incluso aquellos que tienen que ver con los de omisión. Antes guardábamos el día del Señor con celo. Hoy lo podemos tomar como la opción dentro de mi agenda. Antes practicábamos adoración familiar. Hoy de repente ocurre en el hogar cuando no tenemos algo más que hacer. Antes guardaba mi ira en cuanto a mis hijos y la intentaba mortificar. Hoy le doy rienda suelta, excepto en la iglesia donde me ven. Hermano, ¿estarás caminando en esta línea peligrosa de uno que recibió bendiciones y ahora se está enfriando y desobedeciendo a Dios? Incluso adorando al Señor con un corazón lejos, pero cantando alabanzas cuando el corazón está apartado, cuando el corazón hace injusticia y presentamos alabanzas. ¿Habrá dicho Dios algunos de entre nosotros? ¿Habrá dicho hoy Dios alguno: tus cantos me tienen hastiado, cansado estoy de soportarlos? Esto no lo hace porque fallamos en la vida cristiana. Todos lo hacemos. Estas son palabras dirigidas para aquellos que alevosamente, intencionalmente están viviendo lejos de Dios y practicando el pecado, y aún así se están acercando al lugar santo en vez de arrepentirse ante Dios. De esto trata Isaías, hermanos, y espero que esto esté tocando nuestros corazones, porque esta palabra es para nosotros. La iglesia recibe enseñanza de una o de otra manera, consejería de una o de otra manera, amonestaciones de una o de otra manera, a veces por el púlpito, a veces por la predicación de la palabra, por los cantos unos con otros, exhortación de hermanos, llamadas de atención de hermanos donde nos dicen qué pasa, y aún así nos encontramos fríos y lejos. Este libro viene a decir: arrepentíos, volved al camino, no continúes viviendo en esa maldad. Oh, hermanos, el libro de Isaías es uno de los más duros del Antiguo Testamento. Pero en medio de esa exhortación, quiero animarles con algo. Recibiremos consolación para aquel que verdaderamente se quiere arrepentir, para aquel que quiere acercarse y dejar esos malos caminos. Vean esta perla. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Hermanos, esto me recuerda, o debe recordarnos, no solo a esta promesa a Israel, sino a la historia de la redención. Porque Isaías en realidad es un tipo de Adán. El pueblo de Israel es un tipo de Adán. Lleno de bendiciones, se apartó de Dios para seguir en sus propios caminos. Pero cuando lo hizo, la gracia sobreabundó. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia. Y ahí teniendo a esas pequeñas criaturas del polvo, Adán y Eva, estando en rebeldía, levantando contra Dios el puño y diciendo, tú no gobernarás contra nosotros. Él dice, habrá redención, habrá redención. Es más, piénsenlo así, mis hermanos. La misma disciplina que Dios va a traer sobre Israel, de la cual nos cuenta el profeta Isaías, es la misericordia de Dios para Israel y para la humanidad. Para Israel, porque Dios iba a limpiar a su pueblo y a santificar a su verdadero pueblo. Pero para la humanidad, en este sentido, esta dura reprensión y juicio que caería sobre Israel sería la forma por medio del cual el Mesías vendría. ¿Por qué Israel en el Antiguo Testamento no se podía pervertir hasta tal punto de destruirse como pueblo? Porque necesitaba venir el Mesías. De manera que incluso este juicio a la nación, en este juicio a la nación, vemos la misericordia constante de Dios. Hermanos, a la luz de este texto y de este libro que hoy iniciamos, déjenme traerles una palabra de aplicación. Hermanos, abramos nuestros oídos y no cerremos el oído para escuchar la reprensión que Isaías nos da cuando el pueblo de Dios se empieza a enfriar y a endurecer para con Él. Hermano, ¿es tu caso? Ve las amenazas, ve el juicio del que advierte Dios. Hermano, ¿no es tu caso por la gracia de Dios? Bueno, recoge entonces tus vestidos, como dice el apóstol Pedro, ciñe tus lomos. No es tu caso, pero ya estás empezando a soltar parte de tu túnica, de tal manera que ya estás tropezando más frecuentemente. Cíñelos. Si no es tu caso, pero te estás acercando a esa orilla, recógete a la luz de esto. Pero una palabra de ánimo, querida iglesia. Háganlo confiando en este Dios compasivo y misericordioso, que ofrece gracia una y otra vez. He traído este texto en mente cuando dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia por medio de Jesucristo, y gracia sobre gracia. Así como las olas, que llega una y otra y vuelve a llegar otra. Así es la gracia de Dios. Mi hermano, que estás siendo tocado por esta palabra porque tu corazón está en esta situación, hay gracia para ti. Ve a Jehová, ve al Señor, ponte a cuentas con Él. Y en Cristo puedes ser nuevamente restaurado. Cuán abundante es el amor de Dios. Hermanos, este último himno debía llenar nuestros corazones. Si fuera tinta todo el mar y todo hombre fuese escritor y tuviesen todos un pincel para escribir, nunca podríamos describir el gran amor del Redentor. Esto es gracia. Un pueblo lleno de bendiciones se revela. Dios le da salvación una y otra vez, se vuelve a revelar.
Dios vuelve a dar salvación, se vuelve a revelar. Viene un profeta, les advierte y los limpia por su amor. Su gracia es abundante. Tienes un Padre que extiende su gracia y compasión a ti una y otra vez. Pero querido amigo, una palabra para ti también es pertinente. Tú no estás muy lejano a ser Israel. Dios te creó, Dios te formó, Dios te da vida. Y piensas y vives como si no tuvieses dueño. ¿Leyeron esas palabras? Dice que hay ciertos animalitos que reconocen a su dueño, pero Israel no se acuerda que tiene Señor. Y así tú también caminas en este mundo, en esta vida, pensando que eres tu propio dueño, pensando que puedes ignorar los mandamientos de Dios, pensando que puedes pasarlos por alto, que puedes darle a tu vida lo que tú quieras porque tú eres el rey sobre tu vida. Escucha la reprensión. Hay un Dios sobre ti que te llamará a cuentas. Y si no te pusiste a cuentas con Él en la tierra, tendrás que pagar en la eternidad. Oh, pero Cristo fue dado, molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. El Señor te ofrece perdón por medio de Cristo. Esto es amor. Si no temes la ira, enternece tu corazón con su abundante amor. A pesar de tu dureza, a pesar de tu rebeldía, a pesar de tu indiferencia, a pesar de tu activa rebelión, aún así te ofrece perdón. Hermanos, que el profeta Isaías sobre nuestros corazones para el bienestar y el beneficio de nuestras almas. Que Cristo sea adorado por su gran amor, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean adorados